La educación en tiempos de pandemia. Debido a la pandemia, se ha hecho mucho más evidente la brecha socioeconómica que existe y la desigualdad digital. Y para hablar del fruto, pues debemos partir de la raíz, incluso desde la semilla. Esa semilla planteada en la Constitución de 1991 en el artículo 67 sobre el derecho a la educación, una gratuita y de calidad, garantizada por el gobierno. Así todos los colombianos tendrían acceso a ella. Sin embargo, pues quién sabemos que eso no sea en nuestro país. No solo impide el poco apoyo a la educación gratuita, sino la pobreza, la desigualdad económica y digital. Datos de la UNICEF advierten que de cada 100 estudiantes que en Colombia entran al primer año, solo 46 llegan al grado 11 sin desertar ni repetir ningún año. Y en promedio del 22% de los colombianos obtienen un título universitario. No hay recursos para pagar la educación. La mayoría inicia, pero pues no tiene cómo continuarla. Entre los 48,2 millones de colombianos para el 2019, solo el 45,02% tiene acceso a Internet y la pobreza pasaría del 35,7% al 49% en 2020, lo que por consecuencia aumentaría la brecha digital. ¿Qué pasa entonces con más de la mitad de los colombianos que no cuentan con este recurso? ¿Cómo entramos entonces a hablar de educación virtual? 102.000 niños y jóvenes desertaron de sus escuelas como consecuencia de la pandemia, aunque se estima que la cifra es mucho más alta. La población estudiantil afectada por las medidas implementadas en los 32 países de América Latina y el Caribe llegó a superar los 165 millones de estudiantes. Si bien se han implementado otras plataformas para recibir las clases, tales como televisión y radio, pues no es la solución a esta problemática, pues en el alto índice de pobreza no todos cuentan con acceso a dispositivos tecnológicos ni hay clases en estos medios para estudiantes de la educación superior. Y aquí reitero el problema de la raíz, la vulnerabilidad del derecho a la educación y el poco apoyo de recursos para ejercer el derecho. Y por otro lado, la desigualdad económica, donde los chicos no pueden acceder a la educación ni presencial y mucho menos virtual. Hemos visto un montón de noticias, de testimonios en la que los chicos o recargan internet o comen. Y pues para promover la educación virtual hay que brindar recursos tal y como lo hacen con los bancos y empresas que tributan poco o nada. Y por recursos no hablamos de un ingreso solidario de 160.000 pesos para algunos colombianos. Hablamos de una renta básica universal, acceso a internet, a dispositivos tecnológicos según el número de estudiantes por familia. Es decir, si en un hogar viven 5 niños de cursos distintos, pues es ilógico que tengan un celular para que todos se conecten. El apoyo debe ser proporcional. Incluso implementar la alimentación como derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pues el cierre de escuelas afecta la nutrición y la alimentación de la población estudiantil. La pandemia ha traído grandes efectos en la educación. Se han cerrado institutos y según la Agencia de la ONU para los Refugiados, si no se toman medidas radicales, los daños serán mayores, desertarán más jóvenes y niños y podrían cerrarse permanentemente escuelas, por lo que el gobierno debe solucionar el problema de raíz ahora. Y esto es mucho más grave en los niños refugiados, una de las comunidades más vulnerables del mundo. Antes de la pandemia, un niño refugiado tenía el doble de probabilidades de no asistir a la escuela que un niño no refugiado. Es decir, previo a esto, la mitad de los niños refugiados no estaban escolarizados. Posterior a la pandemia, muchos no podrán volver a la escuela debido a la pobreza. No tienen para comprar uniformes o acceder a libros. Muchos deberán trabajar para ayudar en casa. La educación debe cambiar y aunque el gobierno nos quiera ignorantes, exigimos la implementación de una educación gratuita, equitativa y de calidad para el desarrollo de nuestra sociedad.